Es que el censurador que usted tiene ahí nunca permite que yo pueda manejar ese micrófono. Pero bueno, gracias, presidente. Con gusto, senador. Voy a tratar de explicar por qué, teniendo el gobierno la seguridad de las mayorías en el Senado de la República, porque se ha ganado a cambio radical del anterior gobierno de Santos, se ha ganado buena parte del Partido Liberal, presidente, también integrante del anterior gobierno de Santos, a todo el Partido Conservador, integrante del gobierno de Santos, al MIRA, que era tan independiente, y a su propio partido, obviamente. Todo ese aglomerado le da una inmensa mayoría hoy sobre el Senado, hace aprobar leyes como la de Arias sin mayor problema, la cadena perpetua sustituyendo la Constitución colombiana. ¿Por qué entonces no permite que el Senado de la República, en una simple votación que sería favorable a la política del gobierno, autorice el tránsito de tropas, como dice la Constitución, el artículo 173, tránsito o permanencia, armados o desarmados, con aviones, con buques o sin ellos, para asistir, asesorar o para participar directamente? La Constitución no diferencia esos aspectos. Tropas extranjeras, punto, en Colombia. Autorización del Senado y, si no está, del Consejo de Estado. ¿Por qué no lo hace si tiene el control del Senado? Estaríamos dando un debate de estos de conveniencia, de si sí o si no, y a la oposición la mandarían a la sexta porra y votarían y ya autorizan. Hay algo más en el trasfondo que le impide al gobierno decirle al gobierno de Estados Unidos que antes de cualquier acuerdo de este tipo necesita una autorización del Senado. Eso no está en las cuentas, en las conversaciones entre funcionarios del Ministerio de Defensa y el ministro de Defensa y los del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. No aparece por ninguna parte el que el Senado tenga un papel que le dio la Constitución y que es autorizar o no la presencia de esos extranjeros armados en Colombia pertenecientes a una fuerza armada. ¿Por qué? Bueno, antes, el gobierno del 2009, que ya estuvo en este debate mismo, y el gobierno por allá de César Gaviria, que también estuvo en un debate similar, yo estaba ahí presente, adujeron que no se necesitaba la autorización del Senado porque ya había un tratado que lo permitía. Es decir, trataron de mostrar una carátula de fortalecimiento institucional del gobierno, como si las bases que ponían con centenares de soldados, que siempre han sido centenares de miembros del ejército extranjero en Colombia, en bases, 7, 8, 9 bases, aviones, helicópteros manejados por ellos, etcétera, no afectaba nuestra estructura constitucional e institucional a pesar de ese artículo 173. Eso, digamos, tradujo una narrativa jurídica que aún el ministro de Defensa trata de defender a su vez aquí en el Senado, en la pasada sesión. Y es que existen tratados, dicen, ya existen tratados internacionales, y entonces esos tratados internacionales dan la legitimidad de los Estados Unidos. El TIAR, al firmarse en 1947, estaba en un contexto histórico completamente diferente al de hoy. Acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial. Eran aliados la Unión Soviética comunista y los Estados Unidos. Se reconstruía Europa y la agresión de un Estado sobre otro, que lo habían hecho, eran los nazis, los fascistas, algunos de los cuales ya tienen poderes hoy políticos en muchas partes, incluida Colombia. Eran los derrotados. Esas agresiones de un Estado contra otro, de Alemania contra Polonia, contra Checoslovaquia, era lo que se veía mal en 1947. Por eso lo que se firma en el TIAR, que dicen que es la base legítima para este tipo de presencia militar hoy, no da para eso. Y lo voy a explicar un poco con calma. El TIAR, por ejemplo, si uno lo lee, no se cree el cuento del ministro, no es que el TIAR nos protege y permite, no señor. El TIAR, por ejemplo, dice que condena la guerra, artículo primero,
condena la guerra. El TIAR no es para hacer guerras. Al contrario, es para condenar las guerras. Pues acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial, por eso lo firmamos en 1947. El TIAR establece como prioridad la solución pacífica de conflictos. Artículo 2. Es decir, el mejor aliado para un proceso de paz en Colombia deberían ser las instancias de la TIAR, que deberían estarle dando todo el apoyo a la paz en Colombia. La paz, el TIAR prioriza el que si estalla un conflicto entre dos estados americanos, la solución sea pacífica, no militar. En su artículo 3, por ejemplo, y es lo que tiene más dientes, es que si un estado americano es agredido, entonces ahí sí los demás estados americanos van en su ayuda. Nosotros no somos un estado agredido, ni los Estados Unidos, bueno, en sus guerras por fuera de América. El artículo 7 del TIAR dice que si estalla un conflicto entre estados americanos, supongamos Colombia y Venezuela, supongamos que estallara un conflicto armado, ¿sabe qué debería hacer el TIAR de acuerdo al artículo 7? Buscar la solución pacífica del conflicto. Reconciliar los dos estados y volver al estado anterior en que se inició el conflicto. El TIAR no sería para ahondar el conflicto militar entre Colombia y Venezuela si eso sucediese. Al contrario, el TIAR serviría para desactivarlo. Artículo 7 del Tratado Internacional, que es ley de Colombia. En el artículo 9 de ese TIAR se prohíbe la agresión a otro estado y se superprohíbe la invasión de un estado americano sobre otro estado americano. No se puede invocar el TIAR para invadir Venezuela. Y el TIAR es ley de Colombia, ley de la República. Como el TIAR es así, hecho dentro de un contexto diferente, en donde se privilegiaba la solución pacífica y se condenaba la guerra, año 1947, el gobierno del 2009 se creó otro tratado, le llamó acuerdo complementario, dijo que era complementario del TIAR y quiso darle la misma fuerza de ley que tiene el TIAR en este momento. Y la Corte Constitucional les dijo, no señores, si quieren cambiar los principios del TIAR de no agresión, no invasión, no conflictividad armada interna, entonces tienen que hacer un nuevo tratado, pero un nuevo tratado solo tiene vigencia si es ley de Colombia. Tienen que presentarla al Senado y al Congreso de la República. Y no lo hicieron. Luego, el acuerdo complementario solo es vigente mientras no contradiga los principios del TIAR. Es decir, los tratados internacionales que ha firmado Colombia con Estados Unidos de tipo militar no permiten ahondar conflictos armados, ni participar en invasiones, ni participar en guerras, ni externas ni internas. Y es por esta razón que no hay una base legal, constitucional, jurídica para explicar por qué esas tropas extranjeras están en Colombia. Bueno, ahora vayamos hacia entonces, ¿qué le pasa al Senado de Colombia? Que no asume su papel constitucional de autorizarla, si es que quieren. Nosotros seríamos 20, 30 senadores en contra, los 70 votarían seguramente en esto que se ha vuelto llamado la sapería parlamentaria y que tiene una base de transacción detrás de ella, pues votarían a favor del gobierno. ¿Por qué entonces no lo hacen? Y nos vamos a la Constitución y no a la excusa de que existe un tratado internacional que permite esto, que no lo permite. Pues veamos la primera hipótesis. Es que realmente estamos, como dice Cepeda, en medio de una estrategia de agresión hacia otro estado, Venezuela. Desde el punto de vista de la lógica de Estados Unidos, y en esto, discúlpenme, pero los políticos, los dirigentes de Colombia, las dirigentes, pues tienen que tener una visión del mundo.
Ya no del mundo de 1947 del TIAR, que no es el de hoy, sino del mundo del siglo XXI, de 2020. ¿Cómo se mueve el mundo hoy? ¿Se mueve entre un bloque soviético comunista y un bloque capitalista, como dijo alguna senadora? No, eso no existe. Hoy los conflictos humanos no están atravesados, como sí estaban en el siglo XX, por la disputa entre el socialismo y el capitalismo, o la lucha de clases, si quieren llamarla así, entre obreros y empresarios. No. Ese no es un análisis correcto para el mundo contemporáneo. Y tenemos que hacerlo si queremos beneficiar a Colombia y si queremos que Colombia no se vaya a un abismo. Tenemos que entender el mundo, tratar de comprenderlo. Hoy el mundo no está girando en esa órbita. El mundo está girando en una órbita del cual depende la existencia humana, toda. Es peor que 1947. Ya no es el problema de la bomba atómica y de una guerra nuclear entre el bloque rojo y el bloque negro. No. Lo que hoy vivimos es el cuestionamiento de la existencia humana por nuestra propia economía, nuestro consumo y nuestra producción. El cambio climático. El cambio climático es la modificación química de la atmósfera y por tanto del clima en una potencialidad que puede extinguir toda la vida en décadas por el uso intensivo de los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas, fundamentalmente, algo del metal. Y entonces tenemos una geopolítica que empieza a moverse alrededor de eso, de una economía vieja, hoy en crisis, con unos poderíos viejos, también en crisis, que tratan de mantener el status quo a través del control de la reserva petrolera, carbonera. Yo lo decía antes, Estados Unidos, que es una de estas sociedades, es más adicta que a la cocaína, a la gasolina. No pueden mantener una forma de vivir que no sea a partir del uso intensivo y por tanto del control de los combustibles fósiles. Así está China, así está Rusia, que es un gran productor de petróleo, y así está Estados Unidos. Por tanto, lo que ha estallado en el mundo es de esta manera vieja de entender lo que es la economía fósil y los poderes fósiles, es el control de las reservas petroleras. Hay otro mundo que resiste a eso, que quiere transitar hacia otro tipo de economía nueva, descarbonizada, sin el petróleo, sin el carbón, que implica el conocimiento, que implica el saber, que implica la energía limpia, los paneles solares, etc. Es el mundo de la resistencia. Pues en la lucha por las reservas petroleras han estallado las guerras todas del siglo XXI. Y Estados Unidos ha sido un protagonista de eso, pero siempre ha tenido como contraparte ya no la Unión Soviética comunista, sino la Rusia petrolera y la China demandante de carbón y de petróleo. Son guerras fósiles, poderosas, destructivas. En medio del camino se han destruido estados y sociedades que han terminado siendo desplazadas por millones y cuyos espacios territoriales hoy son controlados por ejércitos asesinos que bajo banderas religiosas lo que realmente están es usufructuando la riqueza y asesinando a sus poblaciones. Siria, Irak, Libia. Ese es el contexto de hoy. Por tanto, no es un chiste pensar que Estados Unidos quiere controlar las reservas de Venezuela y que por tanto Venezuela, como reacción bajo su régimen, el de Maduro, ha decidido una alianza estratégica con China y con Rusia para entregarle su petróleo. Tenemos dos sociedades petroleras, la venezolana y la colombiana, en crisis. Y la pandemia ha profundizado esa crisis, tratando de construir unas alianzas militares, unos con Rusia y China por sus reservas petroleras y otros con los Estados Unidos por las reservas petroleras de Colombia y sobre todo de Venezuela, olvidándonos que estamos prendiendo una hoguera en medio de un mar de gasolina. Ante el peligro de lo que se suscitaría en una explosión bélica que terminaría convirtiendo tanto el territorio colombiano, que ya tiene sus ingredientes listos para ello, y el territorio venezolano
Es lo mismo que ha sucedido en Siria, Libia y Irak. Es decir, una fragmentación armada y violenta del territorio con ejércitos privados controlando pozos petroleros y rutas del narcotráfico, matando a la población y ejerciendo el control. A los Estados Unidos eso les importa un comino mientras el negocio, y así lo dijo Trump explícitamente en sus discursos en Estados Unidos, mientras ese conflicto le entregue el control de reservas petroleras a los Estados Unidos. Punto. Lo demás no importa. 1 millón de muertos en Irak no importa. Los centenares de miles de muertos en Colombia y Venezuela no importarían. Esa es una posibilidad de lo que está pasando. Es la lógica de los Estados Unidos, es la lógica rusa, es la lógica china y es la lógica de unas castas económicas que son adictas a la economía fósil, al petróleo y a la gasolina. Pero hay otra circunstancia que me parece que hay que analizar a fondo aquí. Y es que lo que se muestra no es esa lógica, que sería la brutal y que Naciones Unidas quizás hoy no admitiría. Lo que se encapsula, la realidad, la esencia del problema, que es la lucha por el control del petróleo para los Estados Unidos, no es lo mismo para los colombianos. Habrá algún que otro loco colombiano que esté ahí haciendo así porque se va a quedar con un barril de petróleo. Claro, los señores dueños de bancos estarán viendo cómo se meten al otro país y crean que ganan en una sociedad disuelta y en una sociedad degradada, en un estado que se evapora. Y en una situación como la de Siria y Libia, siempre habrán esos ganadores de fortunas y capturas de rentas. Pero yo creo que la forma que se está utilizando para este tipo de estrategia es la lucha antinarcóticos. Y entonces el discurso, la narrativa con que se vende esta presencia cada vez más grande, no son 50, en este año van centenares. La presencia militar en toda la región. En Honduras ya hay 800 militares. En este momento hay un artículo de prensa que dice que los cielos de Honduras están inundados de helicópteros militares de Estados Unidos. Honduras, que es una dictadura, que es así, no atacamos, como la dictadura brasileña, que dio un golpe de Estado, como la boliviana, que dio un golpe de Estado cruento, matando a su población. Pues bien, sirve como excusa para esa instalación militar masiva de armas, tratando de controlar reservas petroleras, la lucha contra el narcotráfico. En realidad a Estados Unidos no le interesa eso. Si ese fuese su interés, la estrategia sería otra, pero no es su interés. Se nos vende como una estrategia antinarcótica, es que nos van a ayudar aquí a luchar contra el narcotráfico. Carreta. Llevamos 40 años de eso. Entre más presencia militar ha existido en Colombia, yo recuerdo mi debate por allá en el gobierno de César Gaviria, año 93, 92, por unas bases que él puso en Bahía Málaga, Juan Chaco, por allá. Yo me fui hasta allá a ver cómo era y di mi debate. Y la excusa era la misma, es que el TIAR nos protege para hacer eso y la lucha es contra el narcotráfico. Miren, en ese entonces en Nariño no se producía hoja de coca, ni las rutas de exportación de cocaína en los años 92, 93 pasaban por el Pacífico colombiano, salían de Antioquia y de las pistas aéreas que le aprobó la Aeronáutica Civil en lugares urbanos a Pablo Escobar y al Cartel de Cali. Salían por el Urabá, salían por el Caribe, donde ya el paramilitarismo había empezado a controlar el territorio. Entonces, ¿por qué estaba la base naval en Bahía Málaga? Carreta. Ahora, después de esa base militar estadounidense en Bahía Málaga, ahora sí, todo el Pacífico es el punto central de exportación de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. ¿Nos ayudó eso? ¿Ayudó en algo a que la sociedad norteamericana dejase de ser adicta a la cocaína en un porcentaje? Se pasó de la cocaína a unas drogas químicas y están matando 60,000 norteamericanos al año, casi similar a la pandemia del virus. No ha disminuido para nada la necesidad social de consumir cocaína en Estados Unidos, que es lo que determina la demanda.
y muchísimo menos ha destruido las condiciones sociales que permiten la oferta en Colombia de cocaína. ¿Cómo un ejército puede destruir la necesidad social que existe por cocaína en los Estados Unidos? ¿Eso se destruye con un ejército? Eso no tiene que ver, es con las realidades de la estructura social y de la vivencia y de la existencia del individuo en los Estados Unidos. ¿Cómo un Estado, cómo un ejército de los Estados Unidos va a destruirles esa necesidad social? Ahora bien, ¿cómo se destruiría la oferta en Colombia? Esa oferta en Colombia tiene que ver con unos elementos fundamentales que esta estrategia militar no puede tocar, y no toca, y no le interesa tocar. Por ejemplo, la oferta de cocaína en Colombia tiene que ver, uno, con una alianza estratégica entre el poder político y el narcotráfico. ¿Este ejército la va a romper? Póngame en 10,000 soldados norteamericanos a ver si rompen la alianza política entre las clases y los clanes familiares de la clase política tradicional colombiana en las regiones de Colombia y en Bogotá y en Medellín y en Cali con los narcotraficantes. No. Y es por eso que el Senado no interviene en este tema, porque en parte en el Senado se sienta esa misma clase política. Miren, cuando yo hice debates estos mismos en otras intervenciones militares de Estados Unidos, los principales senadores que salían a atacarme y que decían, es que usted, Petro, está defendiendo a los narcotraficantes porque está impidiendo que las tropas de Estados Unidos lleguen a Colombia a luchar contra esas bandas de forajidos. Casi todos esos senadores fueron los que terminaron presos porque tenían una alianza político-militar con los paramilitares que eran los narcotraficantes. Entre más gritaban en el Senado en contra del narcotráfico, más se abrazaban con el narcotraficante en los clubes, como el Club del Nogal. Más tomaban whisky, más el general se arrodillaba ante las botas del narcotraficante. Más los ministros se arrodillaban, más la política pública de Colombia se amoldaba, más las leyes se hacían. Senador Petro, tiene 3 minutos, por favor. Más las leyes se hacían en su favor. Porque es que la oferta de cocaína se centra en dos aspectos que ningún ejército puede acabar. La alianza política entre clase política tradicional colombiana, que gracias al poder narcotraficante puede controlar poblaciones y votos para poder perpetuarse, para perpetuar el poder y poder seguir concentrando sanguinariamente la riqueza. Esa es la modalidad colombiana de estos tiempos. Y por otra parte, entre más desigualdad social se produce, entre más territorio se excluye, entre más juventudes excluidas hay, entre más se le niega al campesinado el acceso a la tierra fértil que se la tomaron los narcotraficantes y entonces tienen que estar en esas zonas abandonadas, más hoja de coca cultiva. La progresión de la hoja de coca es la ausencia de la reforma agraria. Y la ausencia de la reforma agraria es debido al poder sobre la tierra del narcotráfico. Por eso en Colombia no se hace reforma agraria ni se incluye el territorio negro y por eso se extiende ese viejo esclavismo bajo nuevas modalidades en el territorio y en la población. Esa desigualdad social es la que da la base de la oferta de cocaína. Claro, otra estrategia antinarcóticos haría lo contrario, haría la reforma agraria, rompería la alianza entre políticos y se lo llevaría extraditados y entre generales y narcotraficantes. Pero para eso no se necesita un ejército de Estados Unidos. Y por eso la verdadera estrategia antinarcóticos no pasa por la mente del ejército de los Estados Unidos o el gobernante Trump. Ellos están pensando en el petróleo. Finalizo, presidente, y permítanme. Jugamos ese juego destructivo de llevar a la sociedad colombiana hacia la sociedad siria, libia y iraquí. O pensamos en un camino latinoamericano,
Es que no necesitamos que Venezuela se alíe a China y a Rusia y nosotros nos metamos de sacamicas de los norteamericanos buscando su petróleo. Necesitamos un camino propio de Latinoamérica, una asistencia militar entre ejércitos latinoamericanos, una salida política pacífica y diferente al problema de las drogas y una salida pacífica al tránsito de las sociedades fósiles como la venezolana y la colombiana hacia economías productivas con energías limpias. Esa es otra estrategia, otro camino. No nos destruye la sociedad, no nos destruye América Latina, no nos destruye nuestros estados, no nos destruye nuestra constitución. ¿Por qué ir entonces por el camino de la degradación, de la evaporación institucional y de la destrucción de nuestro territorio? Gracias, señor presidente, mi amor.